Hola a todos, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien. Esta vez les vamos a presentar un nuevo modelo de parcial para todos los que tengan que rendir el segundo recuperatorio de análisis 1. Así que hicimos uno que es uno de los últimos, espero que lo entiendan, que más o menos les sea útil. Les deseamos muchos éxitos a todos, fuerza en este último tramo que es el más difícil porque hay que ir cuesta arriba. Pero nada, buena vibra y espero que el material les sea de su agrado. Abrazo grande. Bien, vamos a arrancar con este ejercicio, ¿sí? Que básicamente consta de lo siguiente. Tenemos esta serie, que es la que ustedes ven acá a continuación, y la idea, como suele ser habitual en este tipo de problemas, es encontrar básicamente el radio de convergencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir el radio de convergencia? Bueno, si ustedes observan bien la función, viene a ser de este estilo. Nuestra serie está dada en términos de la variable n, que son los números naturales con los cuales nosotros trabajamos, ¿sí? Básicamente esto nos lo indica la serie cuando arrancamos con n numerando desde un determinado lugar, como pasa por ejemplo en este caso. Y ustedes ven por ejemplo que hay una letra que no es digamos, la de la serie, que en este caso es la x, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener una determinada familia de series y dentro de esa familia de series algunas van a ser convergentes y otras van a ser divergentes. Entonces nosotros para determinar cuál es cuál, lo que tenemos que hacer es básicamente tener en cuenta, ¿sí?, cuáles son los criterios para encontrar aquellas que son de una forma y aquellas que son de otra. En este caso nosotros tenemos que aplicar un criterio de convergencia y básicamente forzar, entre comillas, a que esa serie sea convergente. ¿Sí? Esa sería la idea. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta acá? Primero, para aplicar un criterio tenemos que fijarnos la forma que tiene la serie. En este caso, si uno observa, básicamente hay muchas potencias. Acá hay una potencia a la n y otra potencia a la n que sospechosamente ¿sí?, son muy similares. Y básicamente esto sugiere que a lo mejor se podría usar el criterio de Cauchy, ¿sí?, o el criterio de la raíz en este caso. Podríamos empezar por este lado. Y aclaro algo para que ustedes se queden tranquilos, que básicamente el tema de elegir un criterio u otro simplemente es un tema de un poco de intuición y un poco de conveniencia, en el sentido de técnica también. En el sentido siguiente, que nosotros depende, ¿sí?, de cuál pueda ser la solución que creemos que puede ser mejor, esa va a ser la que funciona o no, y después hay que hacer prueba y error. Acá no hay mucho secreto, ¿está bien? ¿Qué es lo que quiere decir esto? A nuestra serie nosotros le vamos a llamar todo esto que está después de la sumatoria, es el término A sub n, ¿sí? Una serie básicamente se puede pensar en forma muy general como la suma de los términos de una sucesión, como es lo que pasa acá. Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros tendríamos que si calculamos el límite de n tendiendo a más infinito de estas, digamos, del término general en módulo, ¿sí?, y luego elevado o la raíz enésima de esa cuenta, ¿sí?, para que sea convergente tiene que ser menor que 1, ¿sí? En ese caso, para que la serie, ¿sí?, sea convergente. Es decir, ustedes si recuerdan este criterio, básicamente tiene tres resultados: mayor que 1, menor que 1 e igual a 1. Nosotros, entre comillas, lo vamos a forzar a que sea convergente porque es lo que queremos buscar. ¿Cuál es el radio de convergencia? ¿Sí? Entonces venimos acá, hacemos el límite de n tendiendo a más infinito, aplicamos un módulo a todo, ¿sí?, hacemos la raíz cuadrada de n cuadrado más 3, todo esto más 2n, todo esto sobre n más 3, ¿sí?, todo esto a la n, todo esto por x a la n, y en vez de pensarlo como una raíz enésima, una forma interesante y buena a lo mejor de poder pensarlo es como si fuera una potencia a la 1 sobre n, que también es válido esto, ¿sí? Es decir, elevarlo a la 1 dividido n. La ventaja es más que nada de tema de forma, ¿sí?, pero puede llegar a ser un poco útil. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay potencia de potencia, los exponentes se multiplican, que es lo que queremos buscar nosotros acá. Entonces, en este caso, vamos a tener límite de n tendiendo a más infinito,
vamos a distribuir el 1 sobre n con todo esto, ¿sí? Entonces esto nos va a quedar como la raíz de n cuadrado más 3 más 2n, todo esto sobre n más 3, n a la 1 sobre n que queda como 1, ¿sí? Lo voy a poner de este lado, ¿sí? Y acá básicamente nos queda como el módulo de x, ¿sí? A la 1 también. ¿Qué es lo que nosotros dijimos? Que la serie nosotros vamos a forzar a que este límite sea menor que 1 para que sea convergente, ¿sí? Y acá les diría, podemos ver algunos detalles como para observar esto, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Este límite está hecho de dos partes. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, una parte que es el módulo de x y otra parte que es el límite propio, ¿sí? Acá hay un detalle muy importante. Básicamente, nosotros vamos a tener que el límite depende de la variable n. Por lo tanto, como nosotros tenemos un límite o hay una parte que no depende de n, una de las propiedades, ¿sí?, es que más allá de que esto no es una constante, pero nosotros podemos tomar las propiedades como si esto se comportara como una constante, es decir, podemos sacarlo multiplicando por fuera o separarlo y resolverlo por separado y luego juntar los resultados en ambas partes, ¿ok? Vamos a hacer lo segundo, ¿sí? Esto vamos a llamarle parte A y esto como parte B. La parte B no tiene nada para resolver, pero justamente lo voy a dejar por separado para que se entienda que es otra parte del proceso, ¿sí? Entonces, en la parte A, ¿sí?, vamos a calcular el límite. Me voy a olvidar de la parte B, obviamente. Y acá la idea es tratar de ver de qué tipo de límite estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, esto tiene o trae a colación todo lo que ustedes conozcan de límites, que en este caso es bienvenido, ¿sí? La idea acá siempre es tratar de ver a grosso modo lo siguiente. Si yo estoy haciendo un límite que tiende a infinito, lo más probable que ocurra, si por ejemplo es una fracción polinómica como lo es esto, entre comillas, ¿no? Lo más probable es que uno, acomodando los términos de la ecuación y haciendo las operaciones idénticas en el numerador y en el denominador, eso tiende a ser, o se puede hacer, dividir, que es lo que generalmente se hace, dividir ambos términos por el término de mayor grado, que es el entre numerador y denominador. ¿Qué es lo que podemos hacer acá nosotros? Vamos a sacar, por ejemplo, supongamos, ¿no?, una pequeña operación que sería sacar n cuadrado como factor común dentro de la raíz, ¿sí? Y lo que vamos a tener es que esto nos queda como n cuadrado por 1 más 3 sobre n cuadrado, ¿sí?, raíz cuadrada, todo esto más 2n, todo esto sobre n más 3. Que esto, si lo sacamos, nos va a quedar como límite de n tendiendo a más infinito de la raíz de n cuadrado por la raíz de 1 más 3 sobre n cuadrado más 2n, todo esto sobre n más 3, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir de acá? Esto estrictamente se transformará en módulo de n, porque raíz con esto se cancela, raíz de n con el cuadrado se cancela. Acá ocurre que los n son primero números naturales, que por definición son positivos, y después estamos haciendo un límite a infinito, con lo cual en realidad esto directamente podemos reemplazarlo por n sin tener mayores inconvenientes. No es lo que ocurre con los números reales que ustedes han visto en otras partes de la materia, pero acá se puede hacer esa excepción, ¿sí? Vamos a ver. Entonces el límite viene de esta manera, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros, por ejemplo, lo que se puede hacer es tratar de sacar factor común, ¿sí?, en el numerador de arriba. Vamos a tener n, todo esto por la raíz de 1 más 3 sobre n cuadrado, ¿sí?, más 2, y luego abajo podemos hacer lo mismo, ¿sí?, n, todo esto por 1 más 3 sobre n. Luego cancelamos las n's, ¿y qué es lo que obtenemos acá? Tenemos este límite, ¿no? Piénsenlo de la siguiente forma. Ahora podríamos intentar de hacer lo que en los límites se llama sustitución directa, que es reemplazar directamente el número que acá aparece, ¿sí?, por el infinito que corresponde, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, la idea sería la siguiente. Si yo divido un número por algo que es infinito, 3 dividido algo que es infinito tiende a hacerse 0, porque es un número finito sobre infinito. Y lo mismo de este lado, ¿sí? Un número finito sobre algo que tiende a hacerse infinito también va a dar 0. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Yo ya reemplacé, con lo cual no tiene sentido que siga escribiendo la definición de límite. Pueden hacerlo si quieren, pero no es lo más recomendable.
Entonces vamos a tener 1 más 0, raíz cuadrada más 2, todo esto sobre 1 más 0, y acá nos va a quedar como 1, raíz de 1 más 2 sobre 1, que esto nos va a quedar como 1 más 2 sobre 1, que es 3. ¿Está bien? Entonces con esto ya tenemos la cuenta medianamente prearmada, ¿sí? Bien, entonces en este caso vamos a reemplazar, ¿sí? ¿Dónde reemplazo esto? Básicamente, nosotros teníamos que el resultado de A era 2, ¿sí? La parte B, que era el módulo de X, y esto nos había quedado, ¿sí? Como la parte A por B, que nos quedaba menor que 1, ¿sí? Con lo cual, al reemplazar, perdón, mala mía acá, 3. Al reemplazar, esto nos queda 3 por el módulo de X, que es menor que 1, y acá lo que se puede hacer es despejar el módulo de X. Esta por suerte es un ejercicio dentro de todo más corto, porque ¿qué es lo que pasa? Si ustedes se fijan, lo que pide el problema no es sacar el intervalo de convergencia, sino solamente el radio de convergencia, ¿sí? Esto como uno lo abre, cuando es módulo menor que algo, quiere decir que el módulo es menor que la parte positiva y que es mayor que la parte negativa. ¿Eso qué quiere decir? Piénsenlo de esta manera, ¿no? Yo tengo el 0, tengo el menos 1/3 y tengo el 1/3, ¿sí? Y tengo estas dos partes acá por separado, ¿sí? Básicamente, si lo pienso como intervalo, las partes hacia afuera y hacia dentro del intervalo son de 1/3, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente, ¿sí? El radio, que es directamente esa distancia, nos queda como 1/3, ¿sí? Y ya con eso cerramos el ejercicio. Vamos a ver ahora qué es lo que ocurre con el caso 2, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una función f que en este caso es continua, por lo menos por lo que dice el enunciado, que en este caso va a satisfacer la siguiente integral, entre 1, ¿sí? y x al cubo de la imagen de f en función de t diferencial t, que me queda esta función que ustedes tienen acá, logaritmo natural de x más el seno, ¿sí? de pi por x, obviamente con, en este caso, x mayor que 0. ¿Por qué hacemos esta aclaración de que x es mayor que 0? Esto tiene que ver solamente con el tema del dominio de la función, ¿okay? Y lo que pregunta el problema básicamente es cuánto vale la imagen de f en 27, ¿sí? Bien, acá básicamente, si ustedes se fijan en el problema y si vienen haciendo las guías y demás, lo que se van a dar cuenta es que hay algo raro en esta expresión, pero que tiene que ver con temas que se vienen tomando con las guías habitualmente. ¿Y cuál es esa diferencia? Bueno, en principio nosotros vamos a tener, por ejemplo, que una integral, digamos, esta es una integral, por ejemplo, que depende, si ustedes se fijan, de una variable, es decir, no va entre números como decimos habitualmente, con nombre y apellido, sino que relaciona dos variables. Entonces, una forma que a lo mejor se puede aplicar en estos casos es aplicar el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? El teorema fundamental del cálculo sirve para lo siguiente. Si yo voy a tener una integral, por ejemplo, una integral de una función que está, por ejemplo, en función de un parámetro t, supongamos, ¿no? Y yo tengo la integral va entre un intervalo de a de x y b de x, ¿sí? Es decir, mis intervalos de integración son a su vez funciones de otra variable nueva, ¿sí? Y yo lo que hago es derivo esto respecto de x. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que me va a quedar de este lado es así, el orden, digamos, de la función, ¿no? Como para entender qué es lo que está ocurriendo acá. Esto nos va a quedar como f compuesta con el intervalo superior, que es b en función de x, ¿sí? Y luego todo esto multiplicado por la derivada de b, ¿sí? Como venga. Y luego a esto se le resta, al igual que la regla de Barrow, ¿sí? Lo mismo pero para el intervalo inferior, que es f compuesta con a de x, ¿sí? Y luego multiplicado con su derivada. Esta es la forma más completa, hay muchas otras versiones, pero esta es la forma, a mi criterio, y más completa que se puede tener el teorema fundamental del cálculo para la aplicación de estos casos. Entonces lo que conviene hacer tiene algunas ventajas, porque conviene aplicarlo para ir desarmando
de a poco la cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a ir a la ecuación como está, que en este caso me queda 1 con x al cuadrado de f de t diferencial t, que me queda, ¿no?, como logaritmo natural de x más el seno de pi por x. Vamos a dejar acá una sección para cuentas auxiliares, ¿sí?, que la vamos a necesitar. Esto, ya les digo, cada uno organiza la hoja como les guste. Yo lo que les recomiendo es que siempre dejen parte de la hoja con cuentas auxiliares y luego otra parte, ¿sí?, con el desarrollo principal del problema. Pero eso, mientras ustedes se lo puedan organizar bien, no hay problema, ¿sí? Todo lo que sea más claro para ustedes es mejor. Entonces yo lo que voy a hacer es, acá, básicamente de este problema, derivo, ¿sí?, ambas partes. Piensen que la ecuación es justamente, como lo dice la palabra, una igualdad, ¿sí?, con lo cual si yo aplico una operación de un lado, lo tengo que hacer del otro. El tema de pasar, entre comillas, de un lado del otro es una mala costumbre que uno arrastra de algo mal aprendido, pero no es lo que ocurre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a derivar ambos lados respecto de la variable x. O sea, ¿para qué hacemos esto? Con lo que acabamos de mencionar recién, el teorema fundamental del cálculo. Esa es la idea central. Entonces, vamos a derivar, ¿sí?, respecto de x, y vamos a derivar ambos lados. Bueno, en este caso vamos a aplicarlo tal cual, ¿sí? ¿Quién sería b de x? B de x es la parte superior, que en este caso es x al cubo. Y b' de x nos va a quedar como 3 por x al cuadrado. Lo mismo que en este caso a de x, que es 1, que es una constante, y por ser una constante su derivada nos va a dar 0, ¿sí? Pensemos por ejemplo acá. Yo voy a tener una parte que es, supongamos, la función, ¿sí?, y la derivada de lo que teníamos recién, ¿sí? Yo si tengo, por ejemplo, logaritmo natural de x, la derivada me queda como 1 sobre x. Esto es de tabla, es una derivada sencilla, está bien, no se da problema. Y seno, acá sí tenemos que, como es una composición, como hay que usar regla de la cadena, acá sí hay que tener cuidado. Fíjense, hacemos la derivada de lo que está dentro, que es pi, que es una constante, y de seno derivado es coseno de pi por x. ¿Está bien? Con lo cual ahí ya tenemos una idea de cómo armar la función. ¿Ok? Entonces ahora básicamente reemplazo. ¿Sí? Reemplazo en ambas partes. Entonces, por ejemplo, voy a tener f compuesta con x al cubo, ¿sí?, todo esto por 3x al cuadrado. Fíjense que simplemente estoy reemplazando ambas partes. ¿Ven? F, en este caso, f en función de b, y luego b', es esto que ustedes ven acá, menos f en función de 1 por la derivada de 1, que es 0. ¿Sí? Acá ponemos las funciones equivalentes, que en este caso nos quedó como 1 sobre x, y luego vamos a tener como pi por coseno de pi por x. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta acá? Acá hay que tener cuidado con algo muy simple. Fíjense que el problema está hablando de f en función de 27. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Eso quiere decir, de alguna forma, que el x que tenemos que reemplazar acá adentro no es directamente 27. ¿Sí? Es decir, pensémoslo de esta forma. Si f de x al cubo me va a quedar como f de 27, ¿qué quiere decir eso? Que x al cubo me va a dar 27. Con lo cual x va a ser la raíz cúbica de 27. Por eso es una de las conocidas. 3 por 3 es 9, por 3 es 27. Con lo cual, ojo con esto porque puede ser una trampa importante. El número que hay que reemplazar para resolver este problema no es 27, sino que es 3. ¿Sí? Hagan siempre ese resultado, ese chequeo, como para tenerlo a mano. Entonces, por ejemplo, si ahora vuelvo a reemplazar, y digo en este caso que reemplazo con x igual a 3, ¿cómo me va a quedar la cuenta? Bueno, voy a tener f de 27 por 3 al cuadrado, este término se va por completo, y esto me queda como 1 sobre 3 más pi por coseno de pi por 3. Bueno, en estos casos, ¿sí?, lo que les conviene es tratar de resolver el problema con lo que puedan, con calculadora, si es posible, ¿sí? Coseno de un número impar de pi, ¿sí?, va a dar siempre menos 1. En este caso igual pónganlo en la calculadora y les va a dar menos 1, así que no se hagan problema. Y lo que vamos a tener nosotros acá va a ser que esto nos queda 3 por 3, 9, por 3, 27.
¿sí? Con lo cual vamos a tener 27 por f de 27, ¿sí? Que esto nos va a quedar como, en este caso, acá me queda como menos pi. Si quiero, ¿sí? En este caso, buscar un denominador común, ¿qué es lo que tengo que hacer? Multiplicar por 3 y acá me va a quedar como 1 menos pi, ¿sí? Y cuando esto, como 1 menos 3pi sería, ¿no? Cuando esto lo paso dividiendo, f de 27, ¿sí? Fíjense lo siguiente, ¿no? ¿Cómo me queda? Paso dividiendo el 27, 27 por 3 es 81, con lo cual esto me queda como 1 menos 3pi sobre 81, ¿sí? Y listo, ya con eso está resuelto el tema. Vamos a ver cómo se hace el 3, por ejemplo. 3 consta de lo siguiente. Yo voy a llamar, por ejemplo, a una constante k como el resultado de esta integral. Fíjense, va a ser la integral entre 0 y pi sobre 2 de x al cubo por coseno de x diferencial de x, ¿no? Y voy a llamar a j otra integral, que en este caso va a ser la integral entre 0 y pi sobre 2, ¿sí? De x al cuadrado por seno de x diferencial de x, ¿sí? Y la idea de este ejercicio, con todo esto que acabamos de contar, es hallar la constante k, ¿sí? ¿Cuánto nos queda el valor de esta constante? Vamos a pararnos un momento y tratar de mirar este ejercicio de una forma un poquito más abierta, ¿sí? Tratando de abrir la cabeza. No es un ejercicio tan lineal como los que estamos acostumbrados a hacer. Entonces eso puede, digamos, ponernos en un lugar incómodo o de sorpresa. ¿Y cuál es el remedio ante esto? Bueno, la idea es tratar de diseminar un poco y ver, ¿sí? Cuáles son las características propias que tiene este ejercicio. Si uno se pone a pensar, estas dos integrales son muy similares entre sí. Fíjense por qué. Los dos intervalos de integración son exactamente los mismos, ¿sí? Es decir, la integral va entre 0 y pi sobre 2. Y sospechosamente, obviamente las funciones que están dentro de las integrales, en ambos casos están compuestas de dos partes. Una parte que es una función polinómica, por ejemplo como x al cubo, y otra parte como una función trigonométrica, que es la que ustedes están viendo en este momento acá. Entonces, ¿cuál es la idea central de esto, no? Primero, que si uno quisiera resolver una integral, el método que conviene, siempre eso depende de la teoría que ustedes tengan atrás, pero siempre que uno vea una integral de dos funciones o de dos partes de una función que no tienen mucho que ver entre sí, lo ideal es usar el método de integrales por partes. ¿Por qué? Porque este método sirve cuando, por ejemplo, ustedes van a hacer, ¿sí? Y van a identificar dos partes de funciones que no tienen que ver entre sí, ¿sí? Que no están relacionadas con algo entre sí. Y esa sería un poco la idea. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tratar de lograr? Primero tenemos que tratar de ver, si ustedes se fijan en el choice, todas las respuestas están en función de j. Eso quiere decir que lo más probable es que haya que resolver esta cuenta, ¿sí? Resolver k, y alguna de esa parte va a ser función de j. Entonces, vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, k nos queda como una integral que está entre 0 y pi sobre 2, ¿sí? De x al cubo por coseno de x diferencial de x. Vamos a ver qué es lo que nos conviene según el escenario. Si uno hace una integral por partes, la clásica función es de separar la integral en dos secciones. Una que va a ser la que va a ser integrada y otra que es la que es derivada, ¿sí? Y hay una regla mnemotécnica, pero esto es u por b menos la integral de b por diferencial de u. Que esto es, ya les digo, el ABC para armar una integral de este estilo, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta ahora? Básicamente la idea es tratar de ver primero algunas pistas adaptadas a este ejercicio. Yo acá voy a tratar de separar las dos partes bien en claro, ¿sí? Yo tengo x al cubo y tengo coseno. Yo no sé cuál es la mejor elección, con lo cual lo más probable es que si respeta esta estructura haya que ensayar cuál es la mejor y cuál es la peor. Entonces, algo que por lo menos a mí me sirve, si a usted le sirve, háganlo. En este caso sería lo siguiente. Yo voy a poner las dos funciones que están bien distintivas, ¿sí? Dentro de la función, que es x al cubo y que es coseno de x. Y como son funciones medianamente simples, lo que vamos a hacer, esperen que le voy a poner acá abajo pues no quiero que quede un enchastre. Lo que vamos a hacer en este caso es lo siguiente. Vamos a poner para cada uno,
¿sí? Vamos a calcular la derivada y luego la integral, ¿sí? Como son funciones de tabla, ¿sí? No va a haber problema porque, digamos, son integrales simples, ¿sí? Ustedes la pueden calcular sin demasiado inconveniente, ¿no? Entonces, por ejemplo, una vez que tenemos esto, la derivada de coseno es menos seno, ¿sí? De x, y la integral de coseno es seno de x, ¿sí? Hasta ahí venimos bien. En este caso yo no estoy poniendo los diferenciales ni nada porque la idea es tratar de hacer algo más simple, un análisis simple para el problema. Cuando hago la derivada de x al cubo me queda como 3 por x al cuadrado y cuando hago la integral me queda como 1/4 de x al cubo. Entonces acá esto nos ayuda bastante como a tomar una decisión de cuál es la mejor parte para hacerla por un lado o por el otro. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros acá? Si ustedes se fijan en el resultado de acá, lo que tiene es x al cuadrado, ¿sí? Y tiene seno. Elijamos la parte integral que elijamos, coseno no nos va a cambiar demasiado la vida porque seno es tanto en la derivada como en la integral, con lo cual eso no hay problema. Pero nosotros tenemos para la parte de la función derivada que hay un 3x al cuadrado, con lo cual sí es probable que si resolvemos esto por partes que esta sea la parte a derivar. ¿Sí? Porque así digamos, si uno se fija, ¿sí? La parte que hay que tener en cuenta del diferencial de u es la que va a aparecer luego en la función. Entonces eso sería, digamos, para tener en cuenta. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta que esto va a ser nuestro u y esto va a ser nuestro diferencial de b, ya les digo, mirando j y mirando que ese es el resultado que nos pide el problema, entonces ya lo tenemos casi terminado. Fíjense, vamos a tener en cuenta que u va a ser nuestro x al cubo, ¿sí? Si u es nuestro x al cubo, ¿sí? Básicamente, ¿qué tenemos que buscar? Nuestro diferencial de u, que es este, ¿sí? En este caso, este es nuestro diferencial de u y este es nuestro u. Y luego, nuestro diferencial de b, que en este caso es coseno de x, ¿sí? Diferencial de x también. La integral es la parte que hay que tener en cuenta, que es esta, la de seno de x, ¿sí? Todo esto es lo que vamos a reemplazar en la fórmula. Entonces tenemos u por b, que en este caso me queda u al cubo por seno de x. Esta parte, como ya está resuelta, yo directamente voy a aplicar los términos, perdón, acá, para mí esto es x al cubo. Yo, como esta integral ya está resuelta, yo directamente le voy a poner, ¿sí?, los extremos de integración, que en este caso son pi sobre 2 y 0, ¿sí? Y luego acá voy a plantear nuevamente la otra integral que va a ir entre 0 y pi sobre 2 de lo que falta, que en este caso es b, ¿sí?, que me va a quedar con seno de x y después con 3x al cuadrado. 3x al cuadrado por seno de x diferencial de x, ¿sí? Y así queda planteada. Vamos a seguir acá abajo. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? X al cubo por seno de x, ¿sí? Todo esto entre pi sobre 2 y 0, ¿sí?, menos, y este 3 lo podemos sacar por fuera, ¿sí?, que esto va a ser la integral entre 0, ¿sí?, y pi sobre 2 de ¿quién? De x al cuadrado por seno de x diferencial de x. Da la casualidad que todo esto, ¿qué es? El número j, que es lo que ustedes ven acá, ¿sí? Entonces, en este caso, como esto es j, lo que queda es resolver esta parte, ¿sí? El resultado hay que expresarlo en términos de j, con lo cual no se preocupen, no se gasten, digamos, en seguir resolviendo esto, porque no es la idea en este caso del ejercicio. Si fuera otra cosa, sí, pero no es lo que pide acá. Entonces vamos a tener, por ejemplo, acá hacemos barrow, reemplazamos cada uno de los extremos por separado, entonces vamos a tener pi sobre 2 al cubo por seno de pi sobre 2, ¿sí?, menos 0 por seno de 0 menos 3j. Seno de pi sobre 2 es 1, ¿sí?, todo esto se hace 0 y finalmente cuando terminamos en la respuesta, ¿cómo nos queda? Acá nos va a quedar como pi al cubo sobre 8 menos 3j. Y esa es la respuesta final que tiene el problema. Vamos a ver ahora este caso que consta de lo siguiente, ¿no? Tenemos que ver para qué valores de nuestra serie la serie es convergente y para qué valores de la serie es divergente, ¿no? La idea acá sería la siguiente. Nosotros podemos pensar nuestra serie de alguna forma como si fuera, por ejemplo, una serie similar como si fuera una serie geométrica o una serie P, y usar un criterio de comparación que sea similar. ¿Por qué digo esto?
primero lo que uno tiene que hacer es tratar de fijarse en la forma que tiene la serie y eso básicamente nos va a dar varias pistas sobre qué técnica puede ser mejor al momento de tabular con esto, ¿sí? Esa sería como la idea central del problema. Entonces, por ejemplo, algo que nosotros podemos hacer acá sería lo siguiente. Tratemos de pensar nuestra serie comparándola o adaptándola a una serie que sea medianamente similar. Por ejemplo, las series P, ¿sí? Que en este caso, ya les digo, como el exponente, o las series geométricas, ¿sí? Por ejemplo. Vamos a hacer un par de cuentas como para, digamos, ir adaptando nuestra serie a lo que estamos buscando. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta? Yo, por ejemplo, voy a hacer las siguientes cuentas. Voy a dividir ambos lados de digamos, de la, ¿cómo es? De la fracción, ¿sí? Por el mismo término que en este caso es a sub n, ¿sí? Entonces divido ambos lados, ¿sí? Por lo mismo, ¿está bien? ¿Por qué voy a hacer esto? Básicamente porque quiero que mi serie se parezca morfológicamente lo más posible a una serie geométrica, ¿sí? Entonces, en este caso, voy a tener en cuenta lo siguiente. 1 sobre, ¿sí? 11 sobre a, ¿sí? A la n, más 3 sobre a la n. ¿Está bien? Esa sería la idea central del problema, ¿no? Bueno. En general, acá nosotros podemos pensar la serie de una forma un poco más, menos estructurada, ¿no? Pero por ejemplo, yo lo que les diría es lo siguiente. Esta serie, así como está, presenta un problema que tenemos esta suma, digamos, en el denominador, que no es algo muy claro, no es algo muy complicado, pero digo, puede llegar a molestar al momento de decir no es puramente una serie geométrica o puramente una serie CIP. Pero ¿qué es lo importante acá? Esta serie, por ejemplo, siempre va a ser menor, ¿sí? Piénsenlo de esta forma, siempre va a ser sistemáticamente menor que una serie, ¿sí? Que tenga un denominador más pequeño, muy parecido pero más pequeño, que en este caso va a ser la de n igual a 0 hasta infinito de ¿quién? De 1 sobre 11 sobre a la n. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en este caso, si ustedes se fijan, 11 sobre a la n es un número. Ese número, primero que es un número positivo. ¿Por qué es un número positivo? Porque nosotros nos estamos asegurando, ¿sí?, de que es un número, una fracción, a es un número positivo y está elevado a una potencia positiva, con lo cual cumple con las características. Siempre va a ser menor que sí mismo, ¿sí?, más otro número que también va a ser positivo, que en este caso es 3 sobre a la n. Entonces, si yo doy vuelta a esta fracción, ¿sí?, lo elevo todo a la menos 1, o también lo puedo escribir al revés, porque si yo lo leo de izquierda a derecha, esto me queda menor que esto, y si lo leo de derecha a izquierda, el signo cambia. Esto es simple, ¿sí? O sea, es algo de sentido común para que ustedes vean que no es nada del otro mundo lo que estamos hablando acá. Si yo elevo esto a la menos 1, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cambia el sentido de la desigualdad, ¿sí? Con lo cual esto pasa a ser menor y ahora paso a tener, ¿sí?, 1 sobre todo esto, que es la misma fracción que vemos acá, ¿está bien?, más 3 sobre a la n, y acá me queda como 1 sobre 11 de a la n. Entonces, sistemáticamente esta serie siempre es menor que esta. Con lo cual acá, trabajar con esta, por ejemplo, sería lo siguiente. Si esta serie, o sea, vamos a llamarle a esta serie, por ejemplo, la serie A, y a esta vamos a llamarle la serie B, ¿sí? Entonces digo, si B es convergente, ¿sí?, y A sistemáticamente es menor que B, la conclusión de esto es que A es convergente también, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda la serie va a ser más pequeña que algo que sabemos que tiende a un número, por más que no lo podamos calcular, o sí, digamos, de entrada, ¿no? Entonces podemos trabajar con esto, que es más simple. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Ahora el tema sería así, porque nuestra serie B, ¿qué es? Nuestra serie B es una serie que arranca en 0 hasta infinito, de 1 sobre 11 sobre a la n. ¿Que esto se parece a qué tipo de serie? A la serie geométrica, ¿sí? Porque fíjense, en este caso este número, ¿cómo me va a quedar? Como a sobre 11 a la n,
Y en este caso, si uno lo piensa, la serie geométrica, ¿sí? ¿Cómo nos queda? Es una sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de r, ¿sí? A la n. ¿Y qué pasaba para una serie geométrica? ¿Sí? ¿Cuándo converge? Converge si el módulo de r, en este caso, me queda mayor que 1. Y diverge en otro caso. Lo dije al revés, perdón. Que el módulo de r me queda menor que 1. Mala mía. ¿Sí? Y diverge si el módulo de r queda mayor que 1. Ahora sí. Eso es lo que vamos a probar nosotros hasta ahora. Porque ¿qué pasa? Es una serie geométrica. Y ya les digo, si esta serie converge, esta también va a ser convergente. Y después está el tema de la divergencia. Pero lo más probable es que si esta diverge, esta también va a ser divergente, más allá de que se mantenga la relación. ¿Sí? Entonces vamos a probarlo. Entonces vengo de este lado y digo, ¿no? Módulo de A sobre 11 me tiene que quedar menor que 1. ¿Sí? Para la convergencia. Con lo cual, ¿esto qué quiere decir? Que el módulo de A sobre el módulo de 11 me queda menor que 1. Con lo cual el módulo de A me queda menor que 1 por el módulo de 11. Pero a su vez, esto yo lo podría abrir, si lo vamos a abrir directamente, ¿no? Si el módulo de A es menor que 11, ¿qué quiere decir? Que A va a estar entre 11 y menos 11. Esto sería lo que uno haría en un formato normal. Pero, ¿qué pasa? El ejercicio decía que A es mayor que 0. Entonces, si hacemos la intersección, ¿sí? Esto ya les digo, no hace falta que lo hagan tan al dedillo, pero nunca viene mal, ¿sí? Como para tener una idea somera de lo que uno quiere, ¿no? Entonces sabemos que de los dos conjuntos, la intersección, ¿sí? Nos queda, en este caso, la intersección de esto y esto va a quedar que A va a estar entre 0 y 11, ¿sí? Si que converge. Entonces nosotros decimos que la serie, ¿sí? En este caso, la serie B converge si A está entre 11 y 0. Por lo tanto, A converge en el mismo intervalo, ¿sí? Si A pertenece entre 0 y 11. Otra forma de escribirlo si quieren verlo también. Bueno, una vez que tenemos esto nosotros, la idea es ver cuándo diverge. ¿Y cuándo diverge esto? Una serie geométrica diverge cuando, como mencionamos hace un rato, el término, que está entre paréntesis, vamos a tener que el número, ¿sí? Es mayor que 1. Mayor o igual que 1, ¿sí? Para ser estrictos. Con lo cual en este caso vamos a tener A sobre 11, ¿sí? En módulo es mayor o igual que 1. Si uno lo despeja queda como A es mayor o igual que 11. A ya es mayor que 0, con lo cual acá no lo voy a abrir con menos 11. Pueden hacerlo si quieren, pero ya lo validamos acá. Con lo cual en este caso, ¿sí? Decimos que si B diverge para, en este caso, A mayor o igual que 11, entonces A también diverge, ¿sí? Para A mayor o igual que 11. Y esa sería la respuesta del problema. Vamos a ver ahora en el caso 5 lo siguiente, ¿no? Yo tengo una función f continua, ¿sí? Que en este caso voy a tener a, que va a ser la integral entre 0 y 1 de esta función, que va a ir entre 1/3 de x más 1, diferencial de x, y después tengo a b, que es la integral entre 1, ¿sí? Y 4/3 de f de t, ¿no? Diferencial t. Entonces la idea es, por ejemplo, acá lo que pide el problema es hallar b, ¿sí? Si ustedes se fijan las respuestas del problema, que no es hacer trampa porque esto es un choice, así que no sean problema, las respuestas nos ayudan a orientarnos un poco en cómo tenemos que diseñar la pregunta o orientar la resolución del ejercicio a lo que nosotros busquemos, ¿sí? ¿Y cuál es la idea acá? Bueno, en este caso, nosotros para encontrar B, básicamente la idea cuál sería. Tratemos de ver, digamos, cómo está armada la función. Lo más probable, ¿sí?
si uno se pone a pensar en esto, uno dice, bueno, a lo mejor es probable que tengamos que usar el teorema fundamental del cálculo como primera opción. Pero como primera opción no sería lo mejor que se puede hacer en este caso por lo siguiente. Yo voy a tener que mi función, por ejemplo, ¿sí?, así como está planteada, primero que depende de una sola variable, segundo que los extremos de integración son constantes, con lo cual no sería la mejor elección, ¿sí? Con lo cual sí podríamos despejar A en función de B, se me ocurre, ¿no?, que puedo usar esto y tratar de ir laburando en función de ese sistema. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar sobre A, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre con A? Tenemos la integral que ustedes ven acá arriba. Lo más probable es que no haya que hacer alguna sustitución, ¿sí?, o algo que nos permita ir reduciendo de a poquito la fórmula. Supongamos que empezamos diciendo, bueno, lo que suena que puede llegar a funcionar es sustituir la parte de adentro de la función. Supongamos en este caso llamamos a U, que esto nos va a quedar como un tercio de x más 1, y por lo tanto cuando hacemos el diferencial de U nos queda como un tercio por diferencial de x. Por lo tanto el diferencial de x nos queda como 3 veces el diferencial de U, ¿sí?, que sería una de las partes. No solamente hay que cambiar, ¿sí?, la variable, sino que además hay que cambiar el intervalo, porque ¿qué es lo que ocurre? X en este caso va a estar, ¿sí?, entre 0 y 1. Con lo cual, ¿sí?, si vamos a esto, para sacar el intervalo de U, podemos ir cambiando esta desigualdad, por ejemplo. X primero es multiplicar por un tercio, ¿sí? Entonces yo voy a tener, en este caso 0 menor o igual a X menor o igual a 1. Voy a multiplicar primero los tres lados por un tercio, ¿sí? Esto en este caso me va a quedar como 0 menor o igual a un tercio de x menor o igual a un tercio. Y luego voy a sumar 1 en los tres lados. Sumo 1 acá, sumo 1 acá y sumo 1 de este lado. O sea que esto me queda 1 menor o igual a un tercio más 1, que es u, y menor o igual a un tercio más 1, que es 4 tercios, porque 1 son 3 tercios. Entonces fíjense que ya empieza a tener la integral de una forma bastante más parecida a lo que estamos viendo con la integral b, que está ahí arriba, ¿sí? Entonces cuando reemplazamos a, nos va a quedar como la integral entre 0 y 4 tercios de ¿quién? De esto, que en este caso nos queda 3 por f de u por diferencial de u, ¿sí? Sacamos el 3 multiplicando por fuera, y ¿qué es lo que tenemos? La integral entre 0 y 4 tercios de f de u, diferencial de u. Acá pequeña observación, ¿no? Más allá de que la letra no es exactamente la misma que el ejercicio, no importa, ¿sí? Sigue siendo la misma integral. La buena noticia de eso es que todo esto que ustedes ven acá es la letra b, o el planteo de la integral b. Entonces venimos acá, ¿sí? Y a nos va a quedar como 3b si dividimos ambos lados por 3. B nos va a quedar como un tercio de a. Y con eso lo sacamos, ¿sí? Y esa sería la respuesta del problema. Vamos a ver ahora el caso 6, que este es un caso típico de polinomio de Taylor, que consta de lo siguiente. Dice el problema así: yo voy a tener f, que es una función cuyo polinomio de Taylor de orden 2 en 0 es tanto. Yo personalmente, ¿qué es lo que hago? Y si pueden hacerlo ustedes, y si les conviene lo pueden hacer así también, no hay problema, es hacer lo siguiente. Cuando hablo de polinomio de Taylor siempre es importante decir qué grado tiene, en este caso es un polinomio de grado 2, de qué función estamos hablando, que en este caso es una función f, y en dónde está centrado ese polinomio, que en este caso es el punto que es x0 igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? ¿Sí? Básicamente el polinomio siempre, ya les digo, depende, ¿sí?, de dónde nosotros estemos hablando, ¿sí?, de qué punto, de qué función. Hay que indicar todas las variables como para que eso tenga sentido a la hora de resolver el problema. ¿Está bien? Esto me lo están dando como dato. Me dicen que este polinomio, ¿sí?, que a su vez depende de la letra x, ¿no?, de la variable x, ¿esto cómo me queda? Como 1 más x más 2x al cuadrado, ¿sí? Y básicamente, de todo este dato que me dan acá, ¿qué es lo que me piden sacar? ¿Sí? Me dicen que tengo que hallar, en este caso, lo siguiente.
el polinomio de Taylor de orden 2 de una función g, que ahora les digo cómo está hecha, de vuelta centrada en x igual a 0, ¿sí? Pero ¿qué es lo que ocurre? G ahora va a pasar a ser, ¿sí?, f de x, pero en este caso tiene que estar hecho al cubo, ¿sí? Esa es la diferencia, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en estos casos? Yo sugiero, cuando son problemas así, digamos, de estrategia, tratar de armar un pequeño plan como para que si se entienda, digamos, qué es lo que queremos hacer en este tipo de casos, ¿sí? Y a dónde queremos apuntar. Nosotros queremos encontrar este polinomio, ¿sí?, de Taylor de grado 2 de la función g en x igual a 0. Lo primero que deberíamos hacer es sacar la fórmula genérica de cualquier polinomio de Taylor que cumpla con estas características, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a tener que esto nos va a quedar como, piénsenlo de esta forma: la función evaluada en el punto, luego tenemos la primera derivada de la función, ¿sí?, evaluada en el punto, por x menos 0, que es el propio punto. Todas estas van a estar divididas por factoriales que se corresponden, ¿sí?, con el grado, con el término de la derivada que estemos viendo, ¿sí? El polinomio de Taylor es muy estructurado, siempre lo mismo, con lo cual no se dan problema porque no es un tema complicado, ¿sí? Si ustedes lo ven bien de entrada, van a ver que es muy sencillo. Lo que tienen que hacer es sacar bien las primeras cuentas, ¿ok? Entonces eso sería de fórmula, ¿sí? Vamos a simplificar un poquito, por ejemplo. ¿Qué es lo que tenemos? El factorial de 0, ¿sí?, en este caso nos va a dar un 1. Factorial de 1, que es 1 por 1, que es 1. Y factorial de 2, que es 2. X menos 0 es x. X menos 0 al cuadrado es x al cuadrado. Por lo tanto, ¿cómo queda este polinomio, digamos, en términos normales, ¿no? Va a quedar como la imagen en 0 más la primera derivada en 0 por x más la segunda derivada en 0 por x al cuadrado. ¿Cuáles son los elementos clave que tenemos que encontrar una vez que sabemos más o menos la estructura que tiene nuestro problema? En este caso, claramente, para caracterizar el polinomio necesitamos las derivadas, las imágenes de las funciones y los demás elementos, ¿sí? Con lo cual eso no habría problema. De esto nosotros tenemos que decir, piénsenlo de la siguiente forma: si g en este caso es f de x al cubo, para encontrar cada uno de los elementos o las derivadas vamos a tener que derivar esta función. ¿Y eso qué implica? Si ustedes lo miran de esta manera, lo que ustedes ven es una función compuesta. Con lo cual, para poder hacer la derivada de esa función, básicamente para hacer las derivadas hay que derivar con la recomposición de la regla y toda la historia. Entonces, por ejemplo, supongamos que hacemos g' de x, ¿sí? En este caso, bajo el 3 multiplicando, porque esto es como decir x al cubo, ¿sí? Y en este caso voy a tener f de x, todo esto al cuadrado, y luego la derivada que, porque regla de la cadena, tengo que derivar lo que está aquí adentro, que es f' de x, ¿sí? Esto es a nivel genérico. Luego, si yo, por ejemplo, ahora con esto voy a sacar la segunda derivada, ¿qué tengo que hacer? Tengo que derivar nuevamente esta función. ¿Qué es lo que ocurre? Esta función es una multiplicación, ¿sí? Con lo cual tengo que usar la regla de multiplicación. La primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Derivo esta primera parte, que es 2 por f en x, y luego la derivada, que se suma de vuelta a esta derivada, con lo cual me queda f' de x, todo esto al cuadrado, ¿sí? Más, y acá esto me va a quedar como f de x al cuadrado, y acá sí tengo la segunda derivada en x, y lo cierro de esta manera, ¿sí? Entonces, esto sí es importante que ustedes sean prolijos a la hora de poder hacer las cuentas, ¿ok? Bien, entonces ahora decimos, ¿de dónde sacamos todas estas derivadas de f? Bueno, lo que tenemos que hacer es mirar nuestro polinomio. ¿Qué es lo que ocurre? El polinomio, en general, siempre tiene las mismas derivadas que la función original, que en este caso, ¿cómo quedan? Si yo, por ejemplo, tengo que encontrar las derivadas de f, ¿sí? Yo digo, ¿cuál es la imagen de f en 0? Me va a quedar muy parecido al polinomio en 0. ¿Que esto cómo me queda? 1 más 0 más 0, que me queda un 1. Si saco la derivada primera de f de x,
va a ser lo mismo que la derivada primera de p de x. O sea que tengo que derivar este polinomio una vez. O sea que esto me queda como 0 más 1 más 2 por 2, que es 4x. Con lo cual, si yo saco la primera derivada en 0, me va a quedar igual que la segunda derivada. Mala mía, la primera derivada en x, en p, en 0. ¿Sí? Y esto, ¿cómo me queda? 0 más 1 más 4 por 0, que es un 1. Y luego, cuando hago la segunda derivada, esto me va a quedar lo mismo que la segunda derivada de p en x, que tengo que volver a derivar esta nueva función. Que acá, ¿qué es lo que va a pasar? 0 más 4, que me queda con 4. Como es una constante, la derivada segunda en 0, que me queda lo mismo que la derivada segunda en 0 del polinomio, me vuelve a quedar 4. ¿Sí? Entonces ahora con estos datos, lo que hay que hacer es reemplazarlos dentro, ¿sí?, de la función que habíamos encontrado hace un ratito. ¿Sí? Voy a volver a escribir los números. ¿Okay? G de x nos había quedado como f de x al cubo. Por lo tanto, g en 0 nos va a quedar como f en 0 al cubo, que en este caso nos queda como 1 al cubo, con lo cual g en 0 nos queda 1. Y ya lo tenemos ahí anotado. Perfecto. Vamos con el siguiente. G' en x nos queda como 3, ¿sí?, por f de x al cuadrado, ¿sí?, por f' de x, con lo cual G' en 0, ¿cómo me queda? Como 3 por f en 0 al cuadrado por f' en 0. O sea que esto nos queda como 3, f en 0 es un 1 al cuadrado y el f derivado es un 1. Entonces esto llegamos a que g' en 0, 3 por 1, 3 por 1, 3. Y ahí llegamos al número. ¿Está bien? Y ahora hacemos lo mismo con g'. ¿Sí? Entonces esto nos queda 2 por 3 es 6 por f de x por f' de x al cuadrado más 3 por f en x al cuadrado por f' de x. ¿Sí? Cuando reemplazo g' en 0, ¿cómo me queda? 6 por f en 0, que es un 1, por f', que es 1 al cuadrado, más 3 por f en 0, que es un 1 al cuadrado, por f', que es 4. Con lo cual, g' en 0, ¿cómo nos queda? 6, 3 por 4 es 12, ¿sí? Con lo cual 12 más 6 me queda 18. ¿Sí? Y ahora con estos tres números simplemente lo que hago es reemplazo en la cuenta anterior. ¿Sí? Tengo que hacer una pequeña corrección acá, porque puse el 2 y en el derivado este me olvidé. Así que va un 2 ahí. Entonces, en este caso, vamos a hacer la cuenta. ¿Cómo nos queda? ¿Sí? En x igual a 0, vamos a tener g en 0, que nos queda un 1, más g' en 0 por x, que es 3x, más g'' dividido 2, que es 18, dividido 2, que es 9 por x al cuadrado. Y esta sería la respuesta final del problema. Vamos a hacer ahora el 7, que consta de lo siguiente. Vamos a calcular un área, ¿sí?, con todas las funciones y demás que estamos trabajando. Vamos a tratar de sacar el área, en este caso entre dos funciones. ¿Sí? Supongamos, vamos a tener la primera función, que acá nos queda como x más 9, y vamos a tener la segunda función, g de x, que en este caso nos queda como x menos 3, todo esto por la raíz de x más 9. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Si ustedes se fijan en el choice, porque es importante fijarse más que nada cómo está orientada la pregunta a lo que ustedes están viendo, ¿sí?, y tratar de ver cuál sería, ¿sí?, el tipo de respuesta que pide el problema. En este caso, el tipo de respuesta simplemente es un planteo sencillo, no es sacar nada del otro mundo, ¿okay? Básicamente es plantear, ¿sí?, cómo estaría estructurada la fórmula. La idea acá es lo siguiente, lo importante es tratar de ver, más allá de que estas funciones pueden ser fáciles o difíciles de dibujar y que nosotros
para un parcial no contamos con GeoGebra o con alguna otra herramienta, lo ideal en este caso es tratar de buscar primero las intersecciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque en las intersecciones lo más probable es que esté, digamos, definido quién es el techo y quién es el piso de nuestra función. Esencialmente, ¿cómo se calcula un área de una función? ¿Sí? De una forma muy simple, muy esquemática, ¿sí? La idea sería así. Yo no estoy hablando de estas funciones, sino voy a hablar de dos funciones en general. Por ejemplo, supongamos h en función de x y luego voy a llamar a otra que sea, por ejemplo, r en función de x, ¿no? Ahí quedó corta la creatividad. Si el área es todo esto, que ustedes ven acá en verde, y mis dos puntos de intersección los llamo, por ejemplo, A y B, entonces el área, en este caso, va a ser la siguiente. Yo tengo que hacer la integral entre el intervalo inferior y el superior de la función llamada techo, ¿sí? Menos la función piso, todo esto diferencial de x, ¿sí? Esa es la estructura a la cual ustedes tienen que llegar más adelante, ¿ok? Entonces, en este caso, la idea es primero, por ejemplo, hallar, o sea, ¿quiénes son A y B? ¿Sí? A y B que son fruto de hacer la intersección entre F con G, porque justamente son esos puntos de corte que encierran, entre comillas, al área que ustedes quieren calcular. Entonces esto se calcula simplemente igualando la función, ¿sí? Igualo F, que en este caso es x más 9, y esto me queda como x menos 3, ¿sí? Todo esto por la raíz de x más 9. Y básicamente lo que tengo que hacer a partir de acá es resolver, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, lo primero que a mí se me puede ocurrir, que ya les digo, puede ser lo mismo que pueden pensar ustedes, es igualar ambos lados al cuadrado, ¿sí? Entonces me va a quedar x más 9 al cuadrado, acá voy a tener x menos 3 al cuadrado, y acá voy a tener, en este caso, x más 9 a secas, ¿sí? Lo que se puede hacer, por ejemplo, en este caso, dado que hay dos parecidos, yo no recomiendo que cancelen directamente x más 9, sino que esto pasan restando del otro lado, o sea que van a tener x más 9 al cuadrado menos x más 9 por x menos 3 al cuadrado, que esto es igual a 0, y voy a sacar como factor común un x más 9. Entonces voy a tener x más 9, todo esto por x más 9, ¿sí? Menos x menos 3 al cuadrado, que esto es igual a 0. ¿Y esto qué implica? ¿Sí? Que lo que vamos a tener nosotros acá es que o este número es 0, ¿sí? O el otro número es 0, ¿sí? En este caso. Entonces de acá lo tenemos como x más 9 es igual a 0 o x más 9 menos x menos 3 al cuadrado es igual a 0. ¿Está bien? Una de las respuestas es x menos 9. Y la otra de las respuestas en este caso, ¿cuál va a ser? Acá lo que conviene hacer es desarrollar el cuadrado, ¿sí? X más 9 menos x al cuadrado menos 2 por 3 que es 6x más 9, que esto es igual a 0, y seguimos desarrollándolo desde acá, ¿no? X más 9 menos x al cuadrado más 6x menos 9, que esto es igual a 0, y lo que vamos a tener acá es que 9 con 9 se va, ¿sí? Y esto nos va a quedar, ¿sí? Como, en este caso, menos x al cuadrado más 7x, que es igual a 0, ¿sí? Luego, lo que podemos sacar de acá, si sacamos factor común, vamos a tener x, ¿sí? Esto sería x por menos x más 7, que esto es igual a 0, con lo cual nos da dos respuestas. Que x es igual a 0 o que x es igual a 7, ¿no? Vamos a poner todo sobre la balanza. Si uno se fija qué es lo que pasó recién, ¿no? Nosotros tenemos los tres intervalos, ¿no? En este caso menos 9, en este caso 0 y en este caso 7. No estoy poniéndolos a escala ni nada. Pero ¿qué es lo que conviene hacer? Acá están, en estos puntos están las intersecciones. Lo más probable es que el área esté encerrada entre estos dos. Pero ¿qué pasa? Hay que ver, ¿sí?, si el orden del techo y el piso se altera en algún momento entre ambas partes, ¿ok? Entonces lo que conviene, lo que se suele hacer en estos casos es hacer un análisis de tipo bolzano. Es decir, cerrar el intervalo como está planteado acá y luego tratar de ver qué función es mayor que la otra y en base a eso tener una respuesta propia del problema. Entonces vamos a tener lo siguiente. Yo voy a tener las x, voy a saber acá el valor de f,
que esto me queda como x más 9, acá voy a tener g, que esto me queda como x menos 3, todo esto por la raíz de x más 9, ¿sí? Vamos a tener, en este caso, el menos 9, voy a tener de menos 9 a 0, después tengo 0, después tengo de 0 a 7 y después tengo el 7. Estos son como los puntos clave de mi intervalo. ¿Qué es lo que yo tengo que tener en cuenta de acá? ¿Sí? Que en 0 y en 7 y en 9 las imágenes son exactamente iguales, porque justamente de acá saqué las intersecciones, ¿no? Yo lo que voy a hacer es probar un punto en cualquiera de ellas y voy a definir cuál es la relación. Por ejemplo, me conviene probar, supongamos, no sé, el menos 1 entre menos 9 y 0 y el 1. Por un tema de simplicidad, ¿sí? Voy a probar las imágenes de cada uno. Entonces, por ejemplo, me dice, f en menos 1 me queda menos 1 más 9 que es 8. Y cuando voy acá me queda menos 1 más 9 que es 8, raíz de 8, que es un número positivo, y menos 1 menos 3 es menos 4, o sea, menos 4 por raíz de 8. Como este es positivo y este es negativo, está muy claro que para todo este intervalo f es mayor que g. Con lo cual, si tengo que plantear la integral, esta va a ser, f va a ser el techo y g va a ser el piso. ¿Está bien? Pero, ¿qué es lo que pasa si yo lo reemplazo en 1? Me queda 1 más 9 que es 10, y acá voy a tener 1 más 9, acá me queda raíz de 10, y acá me queda 1 menos 3, que es menos 2, con lo cual me queda menos 2 por raíz de 10. Con lo cual sigue manteniendo la relación de que f es mayor que g. Con lo cual, ¿sí? Si yo tuviera que elegir una opción, este 0 en realidad no nos cambia mucho las cosas, ¿ok? Porque las dos áreas siguen siendo lo mismo, ¿sí? Si uno tuviera que dibujarla, obviamente no tenemos idea de la forma, esto sabemos que es una recta, etc. Pero supongamos, en este caso, ¿sí? Si uno las tuviera que dibujar, serían dos áreas por este estilo, por ejemplo, ¿no? Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, ¿sí? Yo tengo, supongamos lo siguiente, ¿no? La recta que va, en este caso, en 0, ¿sí? Que va, sube hacia arriba, ¿sí? Y luego tenemos el menos 9, tenemos el 0 y tenemos el 7. Y en esos puntos de contacto, sistemáticamente, la función, que ya les digo, no conozco la forma, pero supongamos que es algo así, ¿sí? Entonces se pueden calcular las dos partes bien por separado. Entonces, básicamente el área planteada nos va a quedar entre menos 9 y 7 de f, que es el techo, menos g, que es el piso. Y todo esto por diferencial de x. Y esa es la respuesta que le corresponde al problema. Vamos a ver ahora qué es lo que pasa con el 8, ¿no? Otro problema de áreas. Yo voy a tener una función, ¿sí? Que en este caso me queda como 2x menos 2 sobre 1 más x menos 1 al cuadrado, ¿sí? Y tengo que calcular el área, en este caso es hallar área, ¿sí? Entre f, ¿sí? Y el eje x, ¿sí? Si x va a estar entre 0 y 3, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuál es la idea? La idea acá va a ser lo siguiente. En realidad nosotros tendríamos que tratar de ver primero a una trampa que puede llegar a ocurrir acá, que sería, ¿quién es el eje x primero? El eje x es la función, que en este caso una función constante que vale 0. Como hicimos en los ejercicios anteriores, vamos a tratar de encontrar primero, o la idea sería encontrar intersección, ¿sí? Hallar la intersección entre f y g, ¿sí? F intersección con g. Por las dudas, ¿sí? Porque este intervalo, ya les digo, se puede hacer de una, pero puede sonar un poco sospechoso y puede haber unas trampas que hay que considerar ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, si igualamos f con g, ¿cómo nos queda esto? 2x menos 2 sobre 1 más x menos 1 al cuadrado me va a quedar igual que 0, ¿sí? Y lo voy despejando. Por ejemplo, una de las opciones es multiplicar ambos lados por este 1 más x menos 1 al cuadrado de ambos lados, ¿sí? Entonces, en este caso, al multiplicarlo, esto se me va y acá esto me va a quedar 2x menos 2, que esto es igual a 0. ¿Sí? 2x es igual a 2, con lo cual x es igual a 1. Por lo tanto, aquí hay que tener cuidado porque
¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una parte del intervalo, ¿sí? O sea, va a haber una parte del intervalo donde nosotros, ¿sí?, vamos a tener un punto donde no sabemos bien qué es lo que ocurre, si hay un techo o piso distinto. Entonces eso hay que evaluarlo, ¿ok? Nuestro intervalo va a ir entre 0 y 3, con lo cual vamos a hacer el mismo análisis que habíamos contado al principio, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tener las x, el intervalo está entre 0 y 3, con lo cual eso quiere decir que esto tenemos entre 0, entre 1 y 3, ¿sí? Entonces vamos a tener 0, luego tenemos desde 0 hasta 1, después tenemos 1, después tenemos desde 1 hasta 3 y después tenemos 3. En realidad lo importante acá no es tanto en las imágenes, porque ya les digo, 0 y 3 no son intersecciones de los ejes, porque no los hemos sacado, pero sí es importante saber más o menos quién es el techo y quién es el piso en cada intervalo. Con lo cual vamos a focalizar nuestro análisis en estas dos partes por separado. G es una constante, con lo cual siempre va a valer 0, ¿sí? Acá F, sabemos que la intersección en 0 es 1, con lo cual acá la imagen también vale 0. Y lo que conviene hacer acá es probar un punto, cualquiera que ustedes quieran, ¿sí?, dentro del intervalo y ver cuánto queda. Entonces, por ejemplo, para el intervalo entre 1 y 3 voy a probar con 2, y para el intervalo entre 0 y 1 voy a probar con 1 medio. Entonces, cuando pruebo acá voy a tener 2 por 1 medio es 1, menos 2 es menos 1, y abajo tengo 1 medio menos 1 al cuadrado, o sea, este número me queda negativo, ¿sí? Y cuando voy con el 2 acá arriba, 2 por 2, 4, menos 2 es 2, sobre este número que está acá abajo, que me va a quedar con 1 más 1, que es 2, me va a quedar positivo. ¿Qué es lo importante en este caso? G es mayor que F entre 0 y 1, y acá F es mayor que G entre 1 y 3. Entonces ahí hay que tener cuidado al momento, digamos, de hacer las cuentas y toda la historia, así que haya que plantear acá. ¿Está bien? Entonces, una vez que tenemos en cuenta esto, ¿sí?, vamos a plantear las ecuaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, sabemos que el área nos va a quedar la integral entre 0 y 1 de g menos f diferencial de x más la integral entre 1 y 3 de f menos g diferencial de x. ¿Qué quiere decir esto? G es 0, con lo cual esto nos queda como menos 1 por la integral entre 0 y 1 de f de x diferencial x más la integral entre 1 y 3 de f de x diferencial x. ¿Qué es lo que conviene hacer para este cálculo como sugerencia? Bueno, una opción sería calcular la primitiva de esta función, ¿sí?, y luego tratar de reemplazar y ver cuánto nos queda punto por punto. Entonces, por ejemplo, la integral, nuestra función nos va a quedar así, ¿sí? Vamos a tratar de ir trabajando con esta función de a poquito, ¿no? Por ejemplo, puedo sacar factor común 2, acá que esto me quede 2 por x menos 1 sobre 1 más x menos 1 al cuadrado, ¿sí?, y tratar de ver si hay alguna técnica que me funciona en este caso. Por ejemplo, acá hay algo que sospechosamente digamos, llama la atención, que es este x menos 1 que ustedes ven acá, ¿sí? Lo que van a tener en cuenta con esta función, por ejemplo, es que este x menos 1 queda, digamos, repetido abajo y arriba, con lo cual se podría desarmar sin problema y hacer una sustitución. También se puede desarmar en dos integrales, etcétera, pero podemos elegir algo que sea más simple. Por lo pronto, sacar este 2 multiplicando, que esto nos quede como x menos 1, y aquí tenemos como 1 más x menos 1 al cuadrado, todo esto por diferencial de x, ¿sí? Bueno, una vez que tenemos esto, supongamos que llamo mi sustitución, por decir algo, x menos 1 al cuadrado más 1, que es toda esta parte que está aquí abajo, ¿sí? Cuando hago el diferencial de u, esto me queda como 2 por x menos 1, ¿sí?, por diferencial de x. ¿Eso qué quiere decir? Que x menos 1 por diferencial de x me puede quedar como 1 medio de diferencial de u. O sea que me cierra todo como para poder reemplazarlo bien en la función, ¿sí? Fíjense ustedes, cuando venimos acá, esto como nos queda, como 2 por la integral x menos 1 por diferencial de x, que esto me queda como 1 medio, esto es diferencial de u, y abajo tengo todo el u, ¿sí? Ya les digo, esto es algo que es un poco de prueba y error, ¿sí? Saco el 2 multiplicándome, el 2 medio multiplicando, me queda 2 por 1 medio por la integral de 1 sobre u, diferencial de u, que esto me queda
directamente la integral de 1 sobre u diferencial de u, que esto me va a quedar como el logaritmo natural del módulo de u, más una constante, ¿sí? O sea que en este caso me queda el logaritmo natural de ¿quién? Del módulo de x menos 1 al cuadrado, ¿sí? Más 1 más la constante. ¿Está bien? Esa sería la idea central. Entonces, una vez que tenemos esto, ¿sí? Ahora lo que hay que hacer es reemplazarlo o evaluarlo en cada parte, ¿no? Por ejemplo, si hacemos la integral entre 0 y 1 de esta función, acá directamente reemplazo esto con Barrow, ¿sí? Logaritmo natural de x menos 1 al cuadrado más 1, ¿sí? Más la constante, todo esto evaluado entre 1 y 0. ¿Qué es lo que vamos a tener acá? Fíjense, logaritmo natural, ¿sí? 1 menos 1 que es 0 más 1 que es 1, logaritmo natural de 1 que es 0, más la constante, todo esto, ¿sí? Menos logaritmo natural de 0 menos 1 al cuadrado, que es 1 al cuadrado, o sea, es 1 más 1 es 2, que es logaritmo natural de 2, más la constante, o sea que esto queda como menos logaritmo natural de 2, ¿sí? Y luego, cuando tenemos la integral entre 1 y 3 de f de x, diferencial de x, ¿esto cómo nos queda? ¿Sí? Lo mismo, ¿sí? Hacemos todo esto, logaritmo natural de x menos 1 al cuadrado más 1, más la constante, todo esto entre 3 y 1, ¿sí? O sea que esto nos va a quedar 3 menos 1 es 2, 2 al cuadrado es 4, más 1 es 5. Logaritmo natural de 5 más la constante, menos, cuando reemplazo con 1 me queda, en este caso, logaritmo natural de 2, ¿sí? Entonces, lo que voy a tener acá, ¿sí? En este sentido, va a ser lo siguiente, ¿no? Logaritmo natural de 2, ¿sí? Más la constante o menos la constante sería. Entonces, constante con constante se va. ¿Está bien? Entonces, cuando hacemos la cuenta, ¿sí? Acá voy a hacer una pequeña corrección, porque esto me queda con 0. Así que esto me queda con logaritmo natural de 5. Entonces, ahora cuando reemplazo, básicamente, ¿qué es lo que tenemos? ¿Sí? El área nos había quedado menos la integral entre 0 y 1 de f de x diferencial de x más la integral entre 1 y 3 de f de x diferencial de x. O sea que esto me queda, ¿sí? Como menos logaritmo natural de 2 más logaritmo natural de 5, con lo cual el área queda como logaritmo natural de 5 más logaritmo natural de 2. ¿Sí? Y esa sería, digamos, el área final. Vamos a ver ahora el caso 9, ¿sí? Que consta de lo siguiente. Tengo una función que es una derivada menos la función al cuadrado por seno de 2x igual a 0. ¿Sí? Y en este caso me da que la imagen de la función en menos 2 tercios, el 0 vale menos 2 tercios. La idea acá es encontrar f en x, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros acá? En primer lugar, la idea es que esto es como una ecuación diferencial, ¿sí? Con lo cual lo que hay que tratar de hacer es de empezar a pasarlo todo a un término que sea medianamente, digamos, posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estos casos la idea sería la siguiente, ¿sí? Vamos a expresarlo en forma diferencial a esto, ¿no? Que esto es igual a 0, ¿sí? Y lo que voy a hacer es despejar la ecuación con los diferenciales, ¿sí? O sea, despejar por un lado diferencial de f y diferencial de x, ¿sí? Entonces, de este lado me queda diferencial de f respecto de x, que esto me queda como f al cuadrado por seno de 2x, ¿sí? Y lo que tengo que hacer es agrupar cada uno por separado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo primero que voy a hacer es multiplicar diferencial de x por ambos lados, ¿no? Diferencial de x de este lado y diferencial de x de este otro, ¿sí? Entonces, de este lado, ¿sí? Me queda diferencial de f
que esto es igual a f al cuadrado por seno de 2x diferencial de x, ¿sí? Y ahora divido ambos lados por f cuadrado, ¿sí? O sea que esto me queda diferencial de f y esto es f a la menos 2, ¿sí? Y acá voy a tener seno de 2x por diferencial de x, ¿sí? Bien, vamos a aprovechar. Vamos a hacer un par de cuentas auxiliares acá, ¿no? Si tenemos que hacer las integrales, por ejemplo, ¿no? Vamos a aprovechar un poquito este espacio. La integral de f a la menos 2 diferencial de f, que esto me queda 1 sobre menos 2 más 1, ¿sí? Por f a la menos 2 más 1, que esto me queda menos 1 por f a la menos 1. O sea, menos 1 sobre f, ¿sí? Y después la integral de seno de 2x, acá se puede hacer una sustitución, ¿no? U que me queda con 2x y diferencial de u que me queda 2 por diferencial de x, ¿sí? Entonces en este caso esto me queda como un medio de seno de u diferencial de u, que esto me va a quedar como un medio de la integral de seno de u, que esto me queda como un medio. La integral de seno es menos coseno, ¿sí? Porque la derivada de coseno de menos coseno es seno. Entonces tenemos menos un medio de coseno de 2x, más una constante, ¿no? Entonces ahora esto nos queda menos 1 sobre f, que acá vamos a tener menos un medio de coseno de 2x más la constante, ¿sí? Entonces ahora cuando tengo todo esto, yo voy a tener que la imagen en 0 me queda menos 2 tercios, ¿sí? Y ahora cuando reemplazo me queda menos 1 sobre menos 2 tercios, menos con menos que me da más, y esto me queda 3 medios. Y acá voy a tener coseno, ¿sí? Esto sería menos 2, en este caso para tener una idea, ¿no? Vamos a tener coseno de 2 por 0 que es 1, ¿sí? O sea, vamos a tener menos un medio más la constante c, con lo cual la constante c me queda como 3 medios más un medio, ¿sí? Que en este caso son 4 medios, que es 2, ¿sí? Con lo cual reemplazo y me queda menos 1 sobre f, que esto me queda menos coseno de 2x sobre 2 más 2. O sea que esto me va a quedar como 2 por 2, que es 4, ¿sí? Menos coseno de 2x sobre 2. Con lo cual, cuando ahora elevo, f me queda como coseno de 2x menos 4 sobre 2, ¿sí? Y básicamente todo esto a la menos 1. Con lo cual, la respuesta final me queda f, que es 2 sobre coseno de 2x menos 4, ¿sí? Y esa sería la idea. Ahora con el 10, que consta de lo siguiente, ¿no? Yo tengo la segunda derivada de la función, que esto me queda como 8 por e a la 2x, y voy a tener la imagen en 0, ¿sí? Que me queda con 9, y la primera derivada en 0 que me queda con 7, ¿sí? Entonces yo tengo que sacar la función. Básicamente esto es un problema simple porque simplemente hay que hacer la integral la cantidad de veces que el ejercicio nos pida. Como estamos con la segunda derivada, ¿sí? Esa sería la idea. Entonces f' de x, que esto me queda como la integral de f', diferencial de x, que esto me queda la integral de 8 por e a la 2x, o sea que esto me queda como 8 por la integral de e a la 2x diferencial de x, y acá para esta integral se puede hacer una sustitución que sea 2x, estoy probando, no sé, vamos a ver cómo funciona, y que esto sea un medio diferencial de x, por ejemplo, ¿no? O sea que en este caso, entonces una vez que tengo esto, ¿sí? Lo que voy a tener en cuenta sería lo siguiente.
de acá, ¿sí? En f' en 0 que vale t, lo que voy a tener es 7, que esto me queda 4 por e a la 0 más c sub 1, con lo cual c sub 1 me queda 7 menos 4, que es 3. ¿Sí? O sea, dentro de todo lo puedo sacar bien. F', que esto me queda 4 por e a la 2x más 3. ¿Sí? Cuando vuelvo a integrar, ¿cómo me queda la función? ¿Sí? F sub x, que esto me queda la integral de f' de x diferencial de x, que esto me queda la integral de 4 por e a la 2x más 3 por diferencial de x. Y acá, bueno, básicamente hay que hacer los mismos pasos que hicimos antes, ¿no? 4 por la integral de e a la 2x diferencial de x más la integral de 3 por diferencial de x. Que esto, ¿cómo me queda? 2 por e a la 2x más 3x y luego una constante nueva. ¿Qué ocurre? Nuevo dato. La imagen en 0, ¿cuánto nos va a quedar? Como 9. Entonces, reemplazamos, decimos 9 es igual a 2 por e a la 0 más 3 por 0 más c2. Entonces 9 me queda 2 más 0 más c2, con lo cual c2 me queda 9 menos 2, que es 7. ¿Sí? Por lo tanto, cuando cerramos el ejercicio, esto nos queda 2 por e a la 2x más 3x más 7. ¿Sí? Y ese sería el fin del parcial.